Buenas noches, Magíster Janet Amay. Mi nombre es Jessica Granda Encarnación, estudiante del 10º ciclo de la carrera de Psicología en la Universidad Técnica Particular de Loja. En el siguiente video expondré acerca de los principios y normas psicoéticas básicas en el ámbito profesional del psicólogo. Es importante, como profesionales, actuar bajo principios y normas. Dentro de los principios psicoéticos básicos que manifiestan, revelan o muestran cómo llegar a la dignificación del ser humano, tenemos el principio de beneficencia, el principio de autonomía y el principio de justicia. Para González, la ética en la conciencia moral de todo ser humano le sirve de motor, freno o de dirección según los casos al momento de actuar. Le permite no incurrir con conductas equivocadas en su comportamiento profesional, ya que la ética no solo regula lo que debe hacer o no, sino también el cómo debe hacer. Dentro de la ética profesional, se define como un conjunto de normas y valores morales que los profesionales de un determinado sector deben respetar durante el ejercicio de su profesión. Dentro de toda profesión, se debe hablar de los tres principios que permiten dignificar al ser humano, como son, ya que son tres, los cuales vamos a puntualizar a continuación. El primero, principio de autonomía. En cuanto a este principio, la persona tiene el derecho de gobernar, dirigirse y elegir, optando por los valores que considere más valiosos. Se trata, pues, de un principio basado en la capacidad de autodeterminación. El paciente tiene derecho a una información veraz, comprensible y adecuada sobre su proceso de salud y su evolución. Todos los individuos han de ser tratados como seres autónomos y las personas con la autonomía. El principio de autonomía busca evitar esta relación de dependencia y paternalismo al señalar que el usuario no es un simple receptor pasivo, sino un sujeto que debe participar activa y responsablemente en las decisiones que implica la prestación al servicio profesional. Segundo, el principio de justicia. Se refiere a la equidad en la distribución de cargas y beneficios. El criterio para saber si una actuación es o no ética desde el punto de vista de justicia es evaluar si la actuación es equitativa y ha de ser posible para todos aquellos que la necesitan, e incluye el rechazo a la discriminación por cualquier motivo y es también un principio de carácter público y legislado. Tercero, principio de beneficencia. Para Hortal, un profesional ético es aquel que hace el bien en su profesión haciendo bien su profesión. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el principio de beneficencia, que implica dos elementos complementarios e inseparables. El hacer el bien, la profesión, es decir, un profesional ético es aquel que desarrolla su actividad de manera competente y eficaz, cumpliendo adecuadamente con su tarea. Por otra parte, hacer el bien en la profesión. Significa ejercer la profesión pensando siempre en el beneficio de los usuarios de la actividad profesional y en el beneficio de la sociedad, de manera que se cumpla con el bien interno de la profesión, que se aporte el bien específico para el cual fue creada. Normas psicoéticas básicas. Dentro de las normas básicas encontramos la confidencialidad, veracidad, el consentimiento válido, fidelidad a las promesas hechas. Dentro de la regla de confidencialidad, para Franca Tagarro, la noción de confidencialidad se relaciona con conceptos tales como confidencia, confesión, confianza, respeto, seguridad, intimidad y privacidad. Dentro de la norma ética de confidencialidad implica la protección de toda información considerada secreta, comunicada entre personas. Hay dos situaciones principales que entran en posición los derechos de las personas y los deberes de los psicólogos a propósito del secreto. La primera
el psicólogo puede verse obligado a divulgar una confidencia en contra de la voluntad de la persona, y la segunda sería la misma persona la que solicita al psicólogo que divulgue una información que está en la historia clínica. Segundo, regla de veracidad y el consentimiento válido. La regla de veracidad responde al principio de autonomía, pero si se aplica irresponsablemente puede contrariar los principios de beneficencia y no maleficencia. Cuando la veracidad es base de la relación profesional-persona y el derecho a la autonomía se reconoce como includible. Entonces, es posible que se dé un auténtico acuerdo entre iguales que debe ponerse en práctica con el consentimiento válido. Y finalmente, la regla de fidelidad a las promesas hechas. Cuando el profesional y el paciente acuerdan una relación, se establece de mutuo acuerdo expectativas y una promesa implícita de cumplir este acuerdo. La norma de fidelidad siempre se la debe considerar subordinada al principio de beneficencia. No debe conspirar contra este, además de servir como posibilitador del principio de autonomía. Podemos decir también que la fidelidad a las promesas es lo que garantiza el mayor bien para el mayor número. Para esta teoría ética, la ruptura de los acuerdos sería catastrófico en la mayoría de las circunstancias humanas. De ahí que sostener esta norma sería mucho más útil que desconocerla. Las conclusiones y recomendaciones. El deber del psicólogo es servir al usuario con responsabilidad, justicia, honestidad, respeto y libertad, trabajando por el bienestar de las personas, haciendo uso de las normas y principios éticos. Muchas gracias.